Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La Voz de América presenta. Renuncia el representante de Estados Unidos para Haití en protesta por deportación masiva de haitianos. Desmantelan en Colombia banda dedicada al tráfico de migrantes. Además, proponen la creación de un sistema regional para lidiar con la crisis migratoria en el hemisferio. Gobierno y oposición de Venezuela retoman en México la tercera ronda de diálogos. ¿Qué tal? Les saluda Yasmín López. Bienvenidos. El manejo de la crisis de los migrantes haitianos comienza a fracturar el equipo de gobierno del presidente Joe Biden. Jacopo Luzzi nos informa que el enviado especial de Estados Unidos para ese país dimitió sorpresivamente, mientras que unos 5.000 migrantes haitianos continúan acampando en la frontera con Texas. Una contundente carta de renuncia recibió el secretario de Estado Antony Blinken. El remitente, Daniel Foote, enviado especial para Haití desde julio, pocas semanas después de que el presidente Jovenel Moïse fuera asesinado. En la carta, el diplomático protesta en duros términos las deportaciones de haitianos a un país que, dijo, ha sido sacudido este verano por un terremoto mortal y agitación política. No estaré vinculado a la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití. El enviado escribió que la política estadounidense hacia Haití sigue siendo profundamente defectuosa y que sus recomendaciones fueron ignoradas y descartadas. Sin embargo, el Departamento de Estado acusó a Foote de caracterizar erróneamente las circunstancias de su dimisión. Se determinó que algunas de esas propuestas eran perjudiciales para nuestro compromiso con la promoción de la democracia en Haití y fueron rechazadas durante el proceso de formulación de políticas. Que él diga que sus propuestas fueron ignoradas es simplemente falso. La administración Biden ahora se está preparando para casi duplicar el número de haitianos deportados a la nación caribeña desde Texas, lugar donde el gobernador Greg Abbott desplegó una kilométrica barrera de vehículos policiales a lo largo de la frontera para aumentar la seguridad. Entre tanto, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que después de las confrontaciones recientes con los migrantes, el patrullaje a caballo será suspendido. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y justamente en Reynosa, México, la comunidad migrante sigue creciendo y mientras más haitianos atraviesan ese país en busca de llegar a Estados Unidos, los albergues no dan abasto. Víctor Hugo Castillo se desplazó a esa zona para constatar la situación. Tras los recientes sucesos que vimos en Del Río, Texas, donde miles de haitianos que acampaban bajo un puente ya fueron dispersados el fin de semana y también en buena parte muchos de ellos deportados a su país, ahora muchos haitianos están considerando a México como una opción atractiva para quedarse. Como está la situación ahora mismo, no sabemos si estaremos mejor acá o allá. Este migrante haitiano dice que tuvo que caminar kilómetros en Tamaulipas con un grupo de alrededor de 400 haitianos porque autoridades federales los bajaron de los autobuses en que viajaban. ¡Los dejaron botados! Algo que no ha sido fácil, entre otros abusos, para llegar a la frontera norte de México. Choferes de taxi, por ejemplo, nos quitan 2,000 pesos, 1,500 pesos. De ahí a una esquina nos dice, ahí está la inmigración, no puedo seguir, y nos dejan botados y se van con su plata. De acuerdo a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, hay un flujo reciente de haitianos a través de México. Provienen de Brasil y de Chile, no de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países. Ebrard explicó que la travesía por México se debe a la confusión generada por un anuncio del 3 de agosto cuando Estados Unidos amplió los términos de tiempo para el estatus de protección temporal a varios países, incluyendo Haití. Que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos, que están haciendo trámites migratorios. Y agrega que requiere una conversación regional porque los están engañando. Pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile les dijeron, aquí en los Estados Unidos rápido para que a ustedes les den también el beneficio de esta disposición. Mientras tanto, hay 700 haitianos en Reynosa que ahora están considerando quedarse en México en lugar de arriesgarse a cruzar la frontera con la posibilidad de ser deportados a su país. Sacrificamos muchas cosas, hasta nuestro niño, para llegar hasta acá.
Entonces ellos son los que tienen que tomar conciencia de todas estas cosas. A ver si nos ve otra oportunidad. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México. Ahora vamos a Colombia, donde las autoridades desmantelaron una organización delincuencial dedicada al tráfico de personas, principalmente haitianos. 10 de los llamados coyotes fueron detenidos. Yair Díaz con los pormenores. Las autoridades acusan a esta organización criminal de ingresar migrantes de forma irregular por el sur del territorio colombiano y trasladarlos hasta los municipios fronterizos con Panamá. Presuntamente ingresaba extranjeros desde Ecuador hacia Ipiales en el departamento de Nariño y después los movilizaba hacia Cali o Medellín para llevarlos a Turbo y Necoclí. La policía identificó la ruta que utilizaban para traficar con migrantes, a quienes encerraban en hoteles o casas de acopio en contra de su voluntad, quitándole los pasaportes. Tenían una estructura de delincuentes que utilizaban hoteles a través de los administradores o los dueños. Tenían individuos que ayudaban a falsificar la documentación. Según la Fiscalía de Colombia, esta organización se caracterizaba por haber incursionado en el paso masivo de migrantes de varias nacionalidades, en su mayoría haitianos. Atravesaban la selva del Tapón de Darién hasta Panamá, donde presuntamente eran recibidos por los llamados coyotes, quienes coordinaban el paso por el resto de países de Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos. Además, la información detalló que un centenar de migrantes ingresaron a Colombia desde el Ecuador y buscaban una salida por el Golfo de Urabá. Toda su travesía duraba casi 236 días, desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Las autoridades capturaron a 10 de los llamados coyotes, presuntos responsables de trasladar a más de 1.500 migrantes por esta ruta ilegal. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Nos trasladamos a Nueva York, donde justamente a esta hora se discute al margen de la Asamblea General la creación de un mecanismo regional para enfrentar el gran reto que representa la migración en el hemisferio. En nuestra cobertura de equipo hoy nos acompaña nuestro enviado especial Jorge Agobián y nuestra corresponsal Laura Sepúlveda. Comenzamos contigo, Jorge. ¿De qué se trata la propuesta y quiénes la discuten? Yasmín, se trata de avanzar en combatir las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica. La discuten los cancilleres de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Esto se trata también de llevar adelante lo que es una de las prioridades de Estados Unidos en materia de política exterior hacia la región. Avanzar en el combate a las causas de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica. El canciller mexicano nos adelantó que buscarán en este encuentro tener responsabilidades conjuntas. Escuchemos lo que nos dijo aquí en Naciones Unidas. Canciller, sobre lo que se va a hablar hoy en esta reunión con el secretario Blinken, ¿qué lleva a la mesa México y sobre todo las preocupaciones sobre lo que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos? Un sistema regional, queremos armar un sistema regional de corresponsabilidades y que podamos atender las causas de fondo, que podamos manejarlo en conjunto de mejor manera. Las causas de fondo son la pobreza, la inseguridad, que lo podamos manejar regionalmente. Un solo país no lo va a poder resolver. Al mismo tiempo, aquí en Naciones Unidas, el día de hoy se llevó a cabo una asamblea, un evento en el que se habló en el marco de esta asamblea sobre la inseguridad alimentaria y la crisis de hambre en el mundo, sobre todo luego de la inequidad que dejó la pandemia. Los detalles a continuación. Durante la cumbre de sistemas alimentarios de Naciones Unidas, Estados Unidos anunció la inversión de $10.000 millones en iniciativas multianuales para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición, así como acelerar la mitigación y adaptación al cambio climático y expandir los sistemas alimentarios inclusivos, especialmente para los más vulnerables. Una nueva estrategia Alimentar el Futuro tiene como objetivo contribuir a una reducción del 20% de la pobreza y el retraso en el crecimiento de los países objetivo durante los próximos 5 años. La funcionaria advirtió, sin embargo, que más naciones deben apoyar la iniciativa, porque ningún país de manera aislada podrá detener el hambre en el mundo.
Necesitamos el apoyo de fundaciones, científicos expertos en alimentación, de donantes y agencias de desarrollo, la empresa privada y los países socios, no solo para alimentar el futuro, sino para construir un futuro donde el hambre sea un recuerdo a distancia. Los participantes de la cumbre celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas también hicieron un llamado para empoderar la participación de los jóvenes en la búsqueda de soluciones al fenómeno del hambre. Esta es la década de acción de la ONU y esta es la cumbre en la que todos cuentan con ustedes, en particular los jóvenes, para ofrecer un capítulo positivo en la construcción de la historia colectiva. En el mismo escenario, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió mejorar el apoyo de los trabajadores del campo, a quienes llamó héroes olvidados, pues a pesar de bloqueos y limitaciones de transporte, mantuvieron el funcionamiento durante los últimos 18 meses de pandemia. Definitivamente esta Asamblea General ha traído los discursos latinoamericanos de los presidentes y jefes de Estado, quienes han llamado a que se acabe la inequidad que reinó también y se puso a flor de piel con la pandemia de COVID-19. Yasmín, vuelvo contigo. Jorge, gracias. Y el impacto del cambio climático también está afectando las zonas más conflictivas del planeta. Por eso el tema llegó este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU. Laura Sepúlveda, ¿cuál fue el llamado que se hizo desde el Consejo? Bueno, pues efectivamente, Yasmín, lo que se dice es que todos tenemos una responsabilidad frente a este tema de cambio climático y que afecta a unas personas más que a otras. Los refugiados son unos de los más golpeados, según dijo el secretario general de la ONU. Y ante esto también es muy importante, por supuesto, destacar la labor que han hecho los diferentes países, quienes han reiterado su compromiso para trabajar en contra del cambio climático. La crisis global por el éxodo de refugiados y el impacto que sobre la problemática está generando el cambio climático es una de las alertas elevadas este jueves por el Consejo de Seguridad de la ONU. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, dijo que tan solo en 2020 más de 30 millones de personas se vieron desplazadas por desastres y catástrofes naturales. El 90% de los refugiados proceden de países que se encuentran entre los más vulnerables y menos capaces de gestionar los efectos del cambio climático. Muchos refugiados, además de sufrir los impactos del cambio climático, generan desafíos para las comunidades que les acogen y sus presupuestos nacionales. Con similar sentido de urgencia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió que los efectos del cambio climático también dificultan la resolución de conflictos y amenazan la estabilidad y seguridad mundial. En casi todos los lugares donde hay amenazas para la paz y la seguridad al día de hoy, el cambio climático está haciendo que la situación sea menos pacífica, menos segura y complicando la respuesta. Así ha ocurrido en Siria, Mali, Yemen, Sudán del Sur, Etiopía y muchos otros lugares que padecen graves problemas. Las conclusiones y advertencias al mundo se fundamentan en un estudio realizado por más de 250 científicos. Es decir, ya nadie cuestiona o puede cuestionar razonablemente que el cambio climático amenaza la seguridad de todas y todos. Y otro de los discursos que tuvo lugar hoy en medio de la Asamblea General fue el del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien dijo que su país merece un premio Nobel. Esto debido a la ayuda que ha dado a otros países por la vacuna que fue creada en este país, pero que a la fecha no ha sido todavía aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Son mucho más que héroes cotidianos, orgullo de nuestra nación y símbolo de su vocación de justicia. Decenas de personalidades y miles de personas han firmado su candidatura para el Premio Nobel de la Paz. Igualmente, nos enorgullece la comunidad científica cubana que en medio de enormes carencias creó 3 vacunas y 2 candidatos vacunales contra la COVID-19. Pandemia, migración y también cambio climático continúan siendo tema de la agenda para el resto de la Asamblea General. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó una tercera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para personas mayores de 65 años y otros grupos de alto riesgo. Alonso Castillo nos da los detalles. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó la tercera dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer para 3 grupos.
Personas de 65 años o más, los que tienen un alto riesgo de desarrollar COVID-19 severo y los trabajadores en áreas que los expongan a la infección, le dijo a La Voz de América LJ Tan, director de estrategia en la organización Immunize.org. La vacuna deberá recibirla al menos 6 meses después de la segunda dosis. Entre los autorizados estarán trabajadores en el campo médico, profesores, personas que trabajan en las cárceles, en los supermercados o refugios para desamparados. Datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que alrededor de 22 millones de personas recibieron la segunda dosis de Pfizer hace más de 6 meses y cerca de la mitad tiene 65 años o más. Tomaron datos de Estados Unidos, incluidos los CDC, Reino Unido e Israel, y analizaron los datos de seguridad y respuesta inmune sobre la eficacia de las vacunas durante un periodo prolongado de tiempo. El experto aseguró que la vacuna brinda una protección robusta. Sin embargo, estudios demuestran que la inmunidad disminuye con el paso del tiempo. Y mientras en Estados Unidos se discuten los refuerzos, la Organización Mundial de la Salud se ha opuesto a que se administre una tercera dosis, ya que han enfatizado en el gran número de personas alrededor del mundo que no han recibido la primera vacuna. Necesitamos hacer que las vacunas sean lo más económicas posibles o casi gratuitas para los pacientes y debemos asegurarnos de que haya personas que puedan vacunarlas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Tras el discurso del presidente Nicolás Maduro ante Naciones Unidas, sus representantes se preparan para una tercera ronda de diálogos en México con la oposición. Nuestra enviada especial Celia Mendoza ya se encuentra en Ciudad de México con todos los detalles. Celia, ¿cuáles son las expectativas de esta nueva jornada? Yasmín, de acuerdo a las fuentes cercanas a los miembros del equipo negociador de Noruega, se espera que puedan llegar a acuerdos parciales como sucedió en la ronda anterior, y esto podría significar que tendrían un receso mucho más amplio que el que se vio entre la segunda y tercera ronda de diálogos. Analizar el sistema judicial y determinar los activos que podrían destinarse a apoyar los esfuerzos de la Mesa Nacional de Protección Social para los venezolanos serán una prioridad en la agenda de los miembros de la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, proceso que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 24 al 27 de septiembre bajo la mirada vigilante de la comunidad internacional. Se necesita avanzar hacia la celebración de unas elecciones presidenciales, legislativas, con garantías y otras muchas cosas más que el país necesita para ir construyendo un gran acuerdo nacional. Josep Borrell, alto representante de la diplomacia europea, explicó a La Voz de América que la eliminación de sanciones vigentes contra el gobierno de Nicolás Maduro podría ocurrir solamente de alcanzarse un acuerdo. Las sanciones son un instrumento alternativo a la falta de diálogo. Si el diálogo fructifica, las sanciones no serán necesarias. Mientras Estados Unidos y Europa mantienen una variedad de medidas punitivas contra el gobierno de Maduro, Turquía es uno de los países amigos que acompañan el proceso de diálogo. Apoyamos y somos parte de esto dentro del grupo de amigos. Apoyamos y estamos comprometidos con la oposición también, ambas partes. Entonces, espero que los logros conduzcan a la estabilidad y la paz en el país. A pesar de las posibles diferencias que se han dado a conocer en las últimas semanas entre la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro, Noruega espera que este proceso de avances, pero quiere recordarle a la opinión pública y al mundo que podría tomar años hasta que pueda ser finalizado. Celia, gracias. Y a propósito de Venezuela, la reciente intervención de Maduro ante la Organización de Naciones Unidas ha generado reacciones en el país andino. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas. Tras su comparecencia ante la Asamblea General de la ONU, mediante un video pregrabado en la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió a Estados Unidos y a la Unión Europea que retiren todas las sanciones económicas contra su país, el internacionalista Oscar Arnal criticó que el mandatario se presentara como si fuese una víctima. Bueno, un discurso plagado de la retórica cubana, ¿no? De las sanciones, sobre el bloqueo, sobre, digamos, él es la víctima. El profesor universitario opinó que ese mensaje le permitió a Maduro ocultar en ese escenario internacional los errores que ha cometido durante su administración. Cosa que es totalmente falsa. La gente sabe en Venezuela que la crisis, digamos, ya estaba profundamente arraigada
antes inclusive de las sanciones norteamericanas. Entre tanto, desde el Palacio de Justicia en Caracas, diversos gremios de la sociedad criticaron que se le dé voz en ese escenario a alguien señalado de violar derechos humanos. Esto nosotros por supuesto lo rechazamos. Nicolás Maduro tiene sometido al pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro es el responsable de la crisis económica, de que haya quebrado además el país. En contraposición, funcionarios gubernamentales catalogaron el discurso como muy positivo y acorde al momento que atraviesa el país. Y coincidieron en ratificar el compromiso de Venezuela con el organismo internacional. Álvaro Algarra, Voz de América. 280 viviendas para albergar a los damnificados por la erupción del volcán La Palma, anunció este jueves el gobierno de las Islas Canarias. El volcán permanece activo a pesar de haber ralentizado su velocidad. Las lenguas de lava ardiente siguen esparciéndose en dirección al mar y la más activa se mueve a 4 metros por hora. La erupción se inició el domingo, ha arrasado hasta el momento 166 hectáreas, 400 casas han desaparecido y miles de personas han sido desalojadas. Hay discrepancias en Nicaragua en torno al crecimiento económico previsto para este año. La proyección del Banco Central es muy optimista, mientras que economistas independientes no lo son tanto. Donaldo Hernández con los detalles. Luego de 3 años de contracción económica a partir de 2018, Nicaragua finalmente retomará la senda de crecimiento en 2021, según la máxima autoridad del Banco Central. Finalizaría la economía este año creciendo con un 7%. Sin embargo, el exdiputado y economista Enrique Sáenz cuestiona las proyecciones de crecimiento por considerar que otras estadísticas oficiales revelan que las condiciones de vida no han mejorado. Por ejemplo, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en los últimos 3 años de crisis sociopolítica. Porque ni aumentan los salarios, aumenta el subempleo, aumenta la canasta básica y aumenta el desempleo. Otro economista, Marco Peña, coincide con el exdiputado Sáenz y se apega más a las estimaciones de organismos multilaterales como la CEPAL. Lo que sería realista y aceptable es que consigamos apenas un 2% o un 2.5% como lo prevé la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y aunque el Producto Interno Bruto del país crezca el 7% al cierre del año 2021, los economistas advierten que ese ritmo no bastaría para revertir la contracción del 9% acumulada entre 2018 y 2020. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y después de postergar su lanzamiento 3 veces debido a la pandemia, la saga de James Bond regresa a la pantalla grande con su más reciente filme No Time to Die o Sin Tiempo para Morir. Los fanáticos del Agente 007 podrán disfrutar de esta nueva versión que se estrenará el 30 de septiembre en el Reino Unido y el 8 de octubre en Estados Unidos. Esperamos pronto la fecha de estreno también en América Latina. Con esto nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.